que la voz tiene esa energía y si es bueno utilizada con un buen cauce, siempre para un bien, se puede llegar muy lejos. Así que, perfecto, muy bien. Entonces arrancamos con una mañana movilizante, con un tema que traigo que se llama Los excluidos del sistema familiar. ¿Sabes qué lo traigo, Guille? Porque en la semana estuve hablando con mi prima, Catalina, que le mando un beso y un abrazo gigante. Y vos sabés que ella me trajo este tema eh, porque se había puesto como a investigar, había algo que la estaba, no sé, como que quería saber parte de la historia de, del sistema familiar. Y se había bajado, no sé si vos conocés, unas aplicaciones que están en la web, unas páginas que se llaman Family Shirts o una que se llama Tus Ancestros. No sé si tenés idea de que existe esas páginas donde hay mucha información, donde están hay actas de nacimiento, actas de defunción, que se van cargando Sí, en la web. sí, No sé si sí, las conoces. las conozco, las conozco y depende cuál, viste que siempre hay tantas páginas, hay algunas que, bueno, tengan cuidado también con la cuestión, no por miedo, sino porque capaz que dejan un dinero y no van a llegar a mucho, pero bueno, capaz que la de Catalina sí, sé que hay otras que podés Claro. llegar. Es como que Catalina quiere saber la raíz de la esencia, ¿no? Del linaje, no más que nada de la cuestión familiar, ¿no? Exacto, Sí, ella me trajo esto, sí, pero desde el lado donde agarré me dijo, mira, vos sabés que estuve hace un par de meses, se había entrado en estas son gratis, no tuvo que, sí me comentaba que hay unas que son sí, pagas, sí, que están las sí, pagas. ya necesitas dinero para hacer otros movimientos, pero no, ella se tomó el trabajo de hacer otro que obviamente le demanda más tiempo, más horas, porque bueno, ya es una investigación ardua que ella decidió hacerlo por algo de ella, digamos, pero digo, qué lindo a la vez que trae esto, que me trajo esto para poder traerlo hoy, valga la redundancia con el traerlo y me trae yo todo. Eh, voy a charlarlo, que lo estuve hablando de ella. Dije, lo vamos a traer de la mirada de las constelaciones familiares. Y les pregunto, y te pregunto, ¿no es cierto?, si alguna vez sentiste que en tu familia había temas de los que nadie habla, o personas olvidadas, o historias que se barren bajo la alfombra. Y hoy quiero hablar de una de las leyes más profundas de las constelaciones familiares, que según Bert Hellinger, el derecho es la pertenencia y las consecuencias de la exclusión. Y cuando me puse a armar el programa de hoy, dije, bueno, ok, a ver, digo, ¿de qué manera estamos acostumbrados, o inconscientemente obviamente, pero que excluimos, que se excluye? Y dije, por ejemplo, de ese tema no se habla, para mí esa persona ya no existe, para mí esa persona ya murió, está muerta. Viste que a veces es contundente cuando te dicen, quieren hablar de alguien o por una herida muy profunda, te dicen, para mí esa persona está muerta en vida. Terrible, terrible eso, sí, sí. Pero la has escuchado esa, decirte, viste, esa persona para mí está muerta en vida. Y tal cual lo escuchás y me parece horrible, me parece horrible, me parece horrible. Más allá de que te hayas peleado, se Uh-huh, estafaron, se enojaron, lo que fuere, uh-huh. no importa, pero no. Es una fea manera de a veces de no afrontar o no cerrar, porque no tenés que continuar, pero no hay que hablar así. Pero sí, lo he Ex- escuchado, y cosas que se ocultan, claro, sí, sí, que no sí, se sabe. obviamente.
sí. Y la otra, que seguro que está por ahí, ¿alguna vez viste alguna foto familiar así de tus padres o de tus abuelos? O, obviamente le hablo a los oyentes porque por ahí puede ser que vos me digas, no, nada que ver, a mí nunca me pasó. Yo lo traigo porque sí, yo de chica, hoy con otra conciencia, con otra información, me doy cuenta que digo, wow, pero yo he encontrado fotos donde se le recortó la cabeza a la persona Eh, o tachada con un fibrón, una lapicera, bien, bien, ¿viste? Una foto de Kodak en ese momento claro, de claro. rollo. Encontrabas por ahí en el álbum de fotos que vos decías, ay, vamos a mirar fotos, y la familia ponía toda la foto y vos veías la foto de tu abuela o en el álbum de tu Sí, mamá sí. o en el álbum de tu tía, y de repente dices, che, este le falta la cabeza, o sea, recortado la parte de la cabeza, quedaba en el resto, ¿no es cierto?, de las personas que estaban en la imagen, pero había uno que no tenía cabeza, que se la O, habían o, recortado. o en nuestra época cuando íbamos a Caro Cuore o íbamos a fotos, bueno, Nino sigue estando, pero había uno que era Ruggero Giovanni, te daba unos stickers y le pegabas un sticker en la cara. Eso era más evidente. ¿Por qué le pegaron un sticker? O una frase que decía, qué bien que la pasé, pero no la pegaban en el blanco de la foto o en el paisaje, sino se la pegaban en la cara de uno, ¿viste? Ah. Me muero, me acordé, me hiciste ¿Te acordás de ay, esos stickers? Yo acá tengo un sticker ay, que me veo más joven, acá que estoy en Córdoba, en el viaje que fuimos juntos ahí, que te sacaron sí, en ambulancia, y yo sí, digo acá en este sticker, para que lo leo, ojalá estuvieras aquí. Capaz que te lo decía vos porque ya te habían llevado en ambulancia, no me acuerdo, pero un sticker que estoy ahí en la puerta en Córdoba, en Villa Carlos Paz. Ahí que vos no llegaste a ese, claro, era para vos ese no, sticker. Ojalá estuvieras aquí, ya te habían sacado en ambulancia vos y no llegaste al castillo. yo ya estaba yendo a mí ya me estaban llevando para velarme, Sí, más escúchame, o menos, no, más o menos. sí, olvídate. No, me acabas de destrabar un recuerdo mal, me acuerdo que sí, yo compraba y tengo fotos donde le ponía esos stickers con frases, Claro, era clásico, no, de los increíble, un 90. clásico, Pero un bueno, clásico. le hacían eso, sí. O la otra, tengo un recuerdo, no propio, en mi familia, tal vez que sí tenían un tema con ocultar fotos de mis parejas anteriores, que le digo, pero ¿por qué? Si es mi vida, me encanta. ¿De dónde las tenés? ¿Las tienen escondidas en algún lugar o cartas, cosas? Pero me di cuenta que mi madre alguna vez capaz que hizo esto, y si no me va a decir ahora porque nos está escuchando, o de alguien que la doblaban, viste que de pronto vos no te das cuenta y en el portarretrato la doblan la foto y he descubierto, pero me parece más en la casa de mi abuela, que de pronto esa foto tenía otra parte, no era vertical, no, era apaisada horizontal y estaba en un portarretrato vertical y le faltaba la otra parte de la foto que no estaba recortada, pero estaba doblada, no se la veía. Entonces, si no se ve, no existe eso, sí existe, pero no la veías. Y también a mí me resultó mucho misterio y pregunté quién es. No, es un familiar que se alejó hace mucho tiempo. Pero recuerdo, sí, situaciones así. Pero ¿qué ocurre con esa parte de la historia que no se conoce, pero existe? Claro, exactamente. Y vos fíjate que por ahí uno preguntaba, como lo hiciste vos, y la respuesta era esa, y listo. Y uno no tenía el conocimiento o tomaba conciencia de por dónde venía. Eh, no es un simple lo doblo, o un simple le pego un sticker, o un simple, bueno, lo de recortarle la cabeza ya era un poco más Sí, avanzado. Ahí ya había un nivel más alto, pero, pero otra forma también, ¿no es cierto?, son miembros con adicciones, o sea, miembros del sistema familiar con adicciones, ¿no es cierto?, sea el alcoholismo, de abuelos, de padres, pero miembros con adicciones, ¿no es cierto? Entonces, esa es una forma en la que se hacía, una de las maneras que hacíamos eh, de excluir. Pero, ¿qué hablan las constelaciones familiares? O sea, la ley sistémica, que es el derecho a pertenecer, en un sistema familiar, todos tienen el derecho a formar parte.
del sistema, ¿no es cierto? Los que llegaron antes, los que llegaron después, los que tuvieron vidas ejemplares y los que no. Y muchas veces lo que se calla en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo y la tercera lo repite en su destino. Entonces vos decís, wow, cómo ahora uno empieza a darle forma a esto y a tomar conciencia y a decir, bueno, a ver, ok, vamos a ver cómo esto se está manifestando en mi sistema familiar y, y uno lo empieza a charlar y empieza a encontrar como que empiezas a atar cabos, como que hay cosas que te empiezan a, ¿viste? Eh, y esto que te hablaba, ¿no es cierto?, de a quién se excluye cuando yo te hablo, por ejemplo, con miembros con adicciones, un ejemplo, ¿no es cierto? Que también existe una forma de excluir por juicio moral, ¿no es cierto? Que hablamos esto de las adicciones, o personas que tuvieron quiebras económicas, o infidelidades, o personas que tuvieron encarcelamientos. Entonces, por dolor o duelo no procesado, nos llevan a tener, ¿no es cierto?, las acciones inconscientes. ¿Qué pasa también con esos bebés no nacidos, con abortos? ¿Qué pasa con muertes tempranas? Parejas anteriores importantes, que mirá que justo vos trajiste esto de tus parejas, pero parejas importantes de nuestros padres, Sí. ¿no es cierto? Que pasa que fueron muy importantes y que quedaron como con odio, ¿me entendés? Que uno empieza como a mí ahora se me acaba de venir una historia de que mi papá se ve que había tenido un amor, había estado muy enamorado de una persona que, bueno, por cosas de la vida y eso no pudieron llegar, pero que creo que estaban a casi nada de casarse, me parece. Wow, qué historia. Y sí, y vos sabés que, bueno, conoce a mi mamá y se termina casando con mi mamá. Pero esa mujer se ve que fue una persona muy importante en la vida de mi papá. Y siempre estuvo ese nombre de esa mujer ahí, latente. Pero obviamente no con amor, sino como con celo, con recelo, ¿viste? Con la bruja esa Claro, claro, ¿viste? que rondaba, que en el sentimiento estaba ahí, estaba presente. Claro, claro, claro. Qué Pero sí bueno. muy Me encantan importante, esas sí, esto. historias. Sí, sí, sí. Sí, Que pero es que capaz sí, que de decime. alguna, no, que yo a veces pienso que de alguna manera uno tiene una mamá o un papá de crianza, pero también, esto es muy loco lo que voy a decir, ¿no? Pero podemos llegar a tener ciertas cuestiones de eso que no vemos y que no sentimos y que pasa o que pasó o que de alguna manera se siente en el aire, ¿no? Esa situación, para bien o para mal también, ¿no? Porque uno no es consecuencia de la historia, ¿no? Seguramente en tu papá, en tu mamá, en algo en particular, hay parte de esas historias que se van sumando, no arrastrando, por arrastrando parece como que van, de alguna manera queda una esencia de esas historias en vos. Y vos decís, pero ¿cómo? Si yo ni la conocía a esa persona. Bueno, pero está de alguna manera. Por eso también me quedé pensando en lo de Catalina. Hay algo que ella no le estaría cerrando en algo determinado que le resuena y está investigando el porqué es de eso. Pero seguí con lo que estabas contando, que me parece, esto de tu papá me parece fantástico, es fabuloso. Sí, no, totalmente. Y aparte, vos fíjate que también en la mirada de las constelaciones, muchas veces cuando una pareja muy importante en la vida del- de tu padre o de tu madre, pero mayormente ponele, damos el ejemplo, ¿no es cierto?, de tu padre, de mi padre, que tuvo una mujer que fue muy importante en su vida. Y una parte de su energía quedó mirando a esa mujer, quedó mirando ese amor. Claro. Y si esa persona es excluida
en el sentido de que por recelo, por envidia, por dolor, por lo que fuera, ponele la emoción que vos quieras, el sentimiento que vos quieras. Eh, Ahí se la está excluyendo porque esa persona fue importante en la vida de mi papá. Entonces, ¿qué pasa si inconscientemente, al ser excluida, muchas veces la primer hija de ese hombre inconscientemente va a ocupar el lugar de ese gran amor del padre? Es, es, con eso se puede profundizar mucho más. Ahora lo traigo así porque me acaba de bajar eso. Eh, pero que inconscientemente, porque la madre, obviamente, hay una exclusión, entonces pasa, por ahí inconscientemente la madre ve reflejado en su primer hija el primer amor de su esposo. Ahí está, claro, ahí está un poco la esencia. Y hay otro caso, por ejemplo, porque hablamos de amor, y si fue un amor sano, porque el amor tampoco es el amor que se termina concretando, ¿no? Vos podés amar a otra persona y no con la cuestión filial o la cuestión sexual, sino que esa esencia, yo pienso que se transmite también en otros aspectos, como lo malo, como la gente que oculta esto que trajiste hoy vos. eh, yo estoy, pero seguro que la generación siguiente va a seguir ese patrón. No sé si de recortar caras en las fotos, porque ahora no se imprimen las fotos, pero de alguna No, manera de alguna manera lo va a repetir el patrón ocultando cuestiones que son necesarias sanarlas y dice, no, lo meto todo acá en esta bolsa de basura, que la tengo ahí al lado, y vos sabés que ese patrón del ocultar, esto pasa mucho, mucho en las familias del interior de la Argentina y capaz de otros lados del mundo también, pero yo lo he notado mucho en ciertas provincias del interior donde está tutto bene, no está nada bien, es un desastre todo y ocultan todo, todo lo ocultan y vos sabés que se transmite de generación en generación y termina de alguna manera no como una esencia positiva o una esencia de saludable, sino que termina siendo para las generaciones futuras un peso total. Es como que esa basura se multiplicó en el basural que tenemos acá en Mar del Plata, ¿no? Se multiplica de tal manera que, que sale por todos lados esa basura y sabes que corta muchas relaciones saludables porque hay un patrón invisible que te va a llevar a ocultar también cosas, ¿no? A no hablar, a de esto no se habla, no, 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 ya está, eso quedó en el pasado, o como vos dijiste hace unos minutos, eso está muerto para mí, esa historia ya no, no, y existe, la tenés que, no digo blanquearla, pero de alguna manera tenés que sanarla esa historia, y si te lo están pidiendo que la cuentes, la tenés que contar, la tenés que contar. y es muy sanador y eso es cuando uno, bueno, en un proceso interno de cada uno, eh, tomar en el corazón, ¿no es cierto? Pasa que a veces uno queda con resentimiento, con dolor, con un montón de emociones eh, negativas, ¿no es cierto?, de baja frecuencia que hacen que la verdad uno prefiera o elija enterrar esa historia, porque es así, estoy utilizando palabras que por ahí suenan como duras, pero son las que utilizan la mayoría de las personas. Son palabras que vos decís, no le das, es como muy común repetirlas, pero hay una carga energética grande, ¿no es cierto? Sí. Cuando uno dice, yo voy a enterrar esta historia, voy a enterrarla. Wow, es como, no sé, viste, eh, palabras que uno no le da importancia o las utiliza, pero que, bueno, son bastante importantes. Pero vos sabés que Eh, eso de enterrar termina siendo falso Ujú. porque te quedás con la imagen, la peor imagen de esa persona. La peor, porque no la enterrás, es mentira que la enterrás. Te acompaña la peor imagen de esa persona por toda tu vida. En cambio, si uno convive, porque es tu pasado, es lo que te ha hecho ser la Romina que sos ahora, la Catalina, el Guille, Gladys, Adriana. eh, Te hace bien y no te vas a quedar con la peor imagen. Es raro que vos te quedes con la peor imagen si sanaste algo.
te vas a quedar con una imagen, no digo edulcorada, de la persona, no, todo fue perfecto, todas mis parejas, todos mis familiares, no, no, no digo eso. Lo que digo es que cuando sanás, podés discernir y sacar, ¿no? Lo malo de alguna manera, lo sanás, lo sacás, sabes cómo es esa persona, si cambia, cambia, ya no, no forma tal vez parte de tu presente, pero sí de tu vida, de lo que es la construcción de tu vida, pero te quedás con esa esencia, porque todas las personas algo bueno tienen, ¿no? Hasta las malas tienen algo bueno, que te podés, la podés guardar en algún lugar, Totalmente. y no, no te va a pesar, sino el que entierra a alguien es mentira. Te acompaña el zombie, ponele, la peor versión te acompaña, te va a acompañar siempre. Sí, tal cual. Pero vos fíjate que cuando uno va creciendo y va madurando, pero va madurando va sanando esas heridas que uno tiene, vos vas entendiendo que vos elegiste esa persona. En algún momento vos elegiste esa persona. Estamos acostumbrados a por ahí pararnos en el lugar de víctima de la situación y cargar a la otra persona con toda la responsabilidad y uno cuando empieza a entender y darse cuenta que en una relación hay un 50 y un 50 y que uno también se pudo haber equivocado en algunas cosas, pero ya es como que agarrás y te empezás a ser responsable. Alguno se tiene que llegar a un momento a empezar a hacerse responsable y te corres de ese lugar. Y te lo digo yo de mi experiencia, que he pasado cosas muy difíciles y muy dolorosas, en las que en mi momento de mi rol de víctima no quería soltar, y yo era la víctima y era la víctima. Sí, bueno, en algunas situaciones fui víctima, obviamente, pero uno empieza a entender que en distintos momentos de la vida, en algún momento fue víctima, la otra persona fue perpetrador y en algunos momentos de la vida los roles se invirtieron. Sí. ¿Sí? Porque Hasta santo, cómplice también, ¿no? Hay una complicidad en algún momento. y, viste, santos no lo somos, creo yo. Pero bueno, eso cuando uno ya empieza a madurar y a darse cuenta y a reconocer y a hacerse cargo, che, capaz que en algo yo también, obviamente, me equivoqué. Y si no te equivocaste, vos elegiste esa. En algún momento algo te enamoró, algo pasó, o por tus miedos, o por tus inseguridades. Eh, Porque a veces pasa eso, que terminás eligiendo a alguien y por ahí no lo elegiste desde tus carencias, Sí. y es lo que te vino a enseñar. Por eso mismo elegiste a esa persona, ¿sí? La elegiste porque vos tenías un montón de heridas e inconscientemente, no sabiendo, elegiste a una persona con ese patrón porque era lo que te venía a enseñar. Pero en el fondo lo reconoces y te das cuenta hoy viéndolo con un tiempo después que eran tus heridas quien atrajo ese tipo de personalidades. Eh, pero bueno, cierro ahí, Sí, que es una mirada, ¿no es cierto? Pero esto hablando, volviendo bueno, de las parejas o de que muchos por ahí no queremos hablar de nuestras parejas anteriores, que fueron personas muy importantes en nuestra vida, y volvemos a armar una pareja nueva. Y cada uno tiene una historia, Guille, porque vos vas a tener una historia, yo voy a tener la mía, y claro. nosotros nos vamos a encontrar y de repente es como que yo te empiezo a reclamar a vos por tus parejas anteriores. Vos fíjate que eso es un patrón que se repite. Ah, pero ¿cuántas novias tuviste? ¿Y con quién saliste? Y esa fue importante. Ah, sí que fue importante esa para vos, más que yo. Y ahí vos decís, pará, ¿qué es esto? O sea, vos tuviste una vida, yo tuve un pasado, vos tenés un pasado, y bienvenido sea, porque esas personas abrieron el camino para que vos seas quien sos hoy, y gracias a esas personas, mujeres que estuvieron en tu camino y por un tiempo determinado, hacen de que me hayan allanado el camino para que, ponele, yo esté hoy ocupando el lugar que estoy ocupando con la persona que estoy conociendo. Un ejemplo, ¿se entiende? Muchas veces Pero esa, dicen, qué lástima, Romina, que
no nos conocimos antes cuando éramos jovencitos. No, si éramos jovencitos nos hubiéramos separado muy... Y capaz que vos se la encontrás a esa persona, o se encuentran en otra etapa de la vida, pero ya cuando empiezan de alguna manera, porque eso es diferente a lo que está haciendo Catalina, ¿no? Catalina tiene un rompecabezas que le están faltando piezas de su vida, de su pasado, o le están resonando en su vida la tiene clara tal vez, la ponemos como ejemplo, ¿no? A Catalina, pero en general, lo hablamos como en un general, pero ¿qué pasa cuando hay otra persona que lo que quiere es escarbar ese pasado? Porque también uno tiene el derecho a contar lo que quiere, eso sí, ¿no? En eso tampoco, pero qué lindo cuando uno puede hablar con libertad. Y qué bueno cuando uno también a sus hijos le puede hablar con libertad y decir, sí, yo salí con 23 personas, bueno, y sí, bueno, y uno cuenta y, y contás también lo bueno, anécdotas, acá estuve con tal, con... Si la otra persona le molesta, bueno, ya hay una cuestión ahí de la otra persona que está compitiendo con algún fantasma, ¿no? O de alguna manera eh, tendría que ir a un psicólogo, ¿no? Y decir, bueno, resolvé tu tema con la autoestima, tal vez, con la imaginación, pero el pasado siempre va a estar conviviendo. Bueno, vos misma estás ahora en tu pasado, pero estás en tu presente. Y para mí es importante, ¿no? Que esté ahí los momentos. Y después, pero ¿te ha pasado algo? Y ahora volvemos con esto, pero me parece que está todo hecho tan perfecto y nosotros lo complicamos todo. Puede ser que no te encuentres nunca más en tu vida, a no ser que tengas hijos en común, ¿no? Pero hablemos de noviazgos, ¿no? Porque ahí es el hijo el que te une. Entonces, si no, pero sí, yo me veo desde hace años, no, bueno, está bien, es una responsabilidad y es algo hermoso eso, de lo que construyeron. Pero, eh, ¿no te pasa que nunca más te encontrás con tus novios y tus parejas? Como que desaparecieron de este plano y estás en otro plano. Vos decís, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? No, y bueno, pero porque yo desde donde yo lo analice, donde para mí lo veo, lo entiendo, es como, somos energía Sí, y esa persona estuvo en un momento de tu vida porque estaba en tu frecuencia. claro. Entonces se retroalimentan, se necesitaban, había algo que aprender y luego tu energía pasa a estar por ahí en otra frecuencia y es ahí donde no se encuentra en tu campo electromagnético, ¿entendés? Entonces tu frecuencia está en otro nivel y eso se manifiesta en tu holograma. Y esa persona no está en otra frecuencia y no pasa a estar en ahí, Ya no está ¿entendés? más, Entonces, no está más en tu plano, está en está en su otro, claro, frecuencia. Claro. exactamente, sí, sí, totalmente, es así. Cuento una Y, anécdota rapidita para volver a este tema que es apasionante, pero está todo relacionado. oh, Es muy loco y está bueno esto también que la gente despierte del otro lado para darse cuenta que no todo es ir del trabajo a la casa y al buscar a los chicos a la escuela. Eso se hace. Muchas cosas las hacemos de manera automática como máquinas. Pero está buenísimo cuando la Matrix te dice, para que hay energías, hay otras cosas. Salgo del juzgado y alguien me toca bocina en una calle que hace años que no voy, que es la Avenida Independencia, porque yo estoy en otra zona, pero el juzgado estaba ahí en esa avenida. Me toca bocina, el semáforo parecía eterno, ¿no? Porque yo estaba en otra cosa, pensando en algo a donde tenía que ir. Lo miro y ¿quién era? Un amigo de hace mucho tiempo que es gasista y qué está necesitando Guille? Un gasista. ah, No, no qué puede ser. Yo digo, esto, y ahí a la Matrix pienso y digo, ¿cómo jugás con nosotros? Me metes a esta persona acá que en realidad ni tenía contacto y de pronto aparece como, bueno, es la Matrix, es esto de energía, hablamos Matrix por la película, ¿no? Pero hay un juego hermoso que hacen con nosotros que está bueno jugarlo, ¿no? Somos parte de estas piezas, Romy. qué lindo, totalmente. Que es así, vos date cuenta que vos inconscientemente lo que estabas necesitando lo manifestaste y se te veo reflejado en la materia. Claro. ¿Entendés? Y aparece esa persona que es gasista que vos estás necesitando, pero eso fue una manifestación.
Sí. Funciona así. Lo que pasa es que nos cuesta, porque tenemos una programación, hay una fuerte carga energética de cómo fuimos programados para entender la vida, y realmente que el despertar se trata de esto, se trata de agarrar y poder ver la vida y entenderla con otra forma y con otra conciencia, con otro estado de conciencia y no una repetición ciega de cómo se tiene que vivir la vida o cómo se tiene que ver la vida. Entonces cada queda en cada uno, si sigue, ¿no es cierto?, repitiendo y con una programación y no cuestionándose y no teniendo su propio discernimiento y no diciendo, che, me parece que esto puede ser, no puede ser. ¿Qué es lo que pasa con Catalina? Catalina cuando agarra y me dice, Romy, es un tema que por ahí a veces no lo puedo hablar abiertamente con un montón de personas porque no lo ven como lo veo yo o no lo entienden como lo entiendo yo o no están en un estado de conciencia como el que estoy yo y que ¿entendés? Y que quiero saber, pero está bien, ¿entendés? Porque ahí hay algo que te mueve, que todo es perfecto, porque ellos mismos se quieren mostrar. Tus mismos antepasados se quieren mostrar, porque fueron excluidos, porque fueron ocultos, porque de esto no se habla, porque de eso no se dice, porque esa persona no existió. Sí existió, claro que existió, porque vos no estarías acá si esa persona no hubiese existido. ¿Entendés? Entonces cuando yo hablaba con Catalina y Catalina me agarraba y me decía, che, Romy, no, porque al final, ¿quién era la abuela, la mamá de mi abuelo Domingo Bonolini, en realidad no fue criado por su mamá? O sea, a quien le decíamos, quien sería nuestra bisabuela, en realidad era su tía. ¿Por qué? Porque su mamá había fallecido a los meses de tener a mi abuelo. Pero no fue una muerte natural. Ella se suicidó. Entonces, cuando vos empezás a investigar y te das cuenta de cómo la historia, de las cosas que se ocultaron, porque, Guille, nada que se oculte va a ir a buen puerto. Nada que se oculte va a tener un propósito divino o un propósito hermoso. Lo que se oculta, se oculta. Y si yo lo oculto, hay una energía, digamos, baja, ¿sí? Que a veces es inconsciente, ¿sí? No es que uno esté diciendo juzgando, no es desde el juzgar. Es de tomar conciencia que si esto existió, que si esto pasó, bueno, se aborda desde la adultez, se aborda desde otro estado de conciencia, pero mayormente por miedo, por dolor, por vergüenza, se ocultaban, se barría abajo de la alfombra. Pero esa energía, esa persona no dejó de ser una persona, esa persona existió, vivió, tuvo sentimientos, sufrió, fue feliz, no fue feliz. Es su historia y forma parte de tu sistema familiar. Entonces, vos agarrás y decís, ok, y acá viene lo otro que seguíamos hablando con ella y que decíamos, y vos sabés, Romy me dice que empezó a decirme, porque nuestro trastabuelo Domingo Bonolini, después con otro del padre Domingo Bonolini, y vos decís, y mi abuelo Domingo Bonolini. Y digo, wow, y la abuela Dora, y la bisabuela, la otra abuela, y vos decís, qué manera de repetirse los nombres. Porque en la actualidad, mis tías, hermanas de mi papá, se llaman una Margarita, la otra se llama Dora. Y vos decís, wow,
la repetición de nombres, que, fíjate acá lo que yo te traigo con esto, de que me llamó la atención, obviamente, la repetición de nombres, no me llamó la atención, digamos, en el sentido de que uno ya tiene una información de los nombres, pero me llamó la atención de cómo, digo, con nuestro sistema familiar estaba como muy bien marcado, porque es algo muy cotidiano, que parece un simple homenaje, pero que en las constelaciones familiares tiene un peso enorme. Llamar a un hijo igual que a un antepasado, Hellinger, por ejemplo, decía que el nombre no son solo un conjunto de letras, es una frecuencia y una memoria sistémica. Entonces, el nombre como un contrato inconsciente. Cuando le ponemos a un niño el nombre del abuelo, del tío o de un hermano fallecido, le estamos pasando de forma sutil un mandato. Sé como él, o ocupa el lugar que él dejó. Todo esto inconsciente, ¿sí? Y la persona puede empezar a llevar cargas, destinos, adicciones o tristezas que no le pertenecen, solo por responder al llamado de ese nombre. Entonces, fíjate, no sé si en tu familia se repiten nombres, si te resuena esto, si conoces a gente que su abuelo se llamaba, por ejemplo, mi papá se llamaba Daniel, yo me llamo Daniela y mi hermano se llama Daniel. Por ejemplo, mi mamá se llama María Estela y a mi hermana le puso María Emilia y a mi hermana Mariana. Sí. Y mi abuela materna, o sea, la mamá de mi mamá, se llamaba María Angélica. O sea, todas María. Todas María. Pero vos fíjate que parece, es algo cotidiano, es un homenaje. A todos los hijos le ponían el nombre del papá. A todos. Sí, el primero, No sé si, segundo. Sí, sí. o sea, pero por homenaje, por honor, o por esa persona que fue muy importante, ¿no es cierto? Tu papá fue muy importante, entonces vos a tu hijo le pones el nombre de su abuelo, o de su abuela, o de su bisabuela. Y parece algo inocente, que es inocente porque lo estás haciendo inocentemente, porque vos no tenés la conciencia de que, epa, pero fíjate cómo, esto es lo apasionante del sistema familiar y cómo los ancestros se van a hacer ver de alguna manera. De alguna manera ellos se van a hacer ver. ¿Y cuáles son las consecuencias? Porque acá donde viene esto que te digo yo, de que la fuerza de un sistema familiar es impresionante, ¿qué es la compensación ciega? Cuando alguien es excluido, el sistema es equilibrio. Entonces, un miembro posterior, muchas veces hijos, nietos, por amor ciego e inconsciente, repite el destino, la conducta o el síntoma del excluido, para traerlo de vuelta a la memoria familiar. Y es increíble, porque vos agarrás y lo ves manifestado, lo ves de verdad qué pasa, ¿entendés? En la actualidad y se manifiesta en tu realidad. Y vos sabés que yo hablaba, cuando hablaba con Catalina, y Catalina con lo que había investigado, me agarré y me decía, no, pero no solo se suicidó ella, sino que su padre a los 50 y pico de años también se suicidó. Y vos decís, wow, qué energía de muerte, ¿no es cierto?, en un sistema familiar, en un árbol genealógico, cuando hay muchos suicidios. Pero esto, a ver,
Uno puede estar escuchando y decir, chao, listo, estoy al horno con papas fritas. Esto es una sentencia. No, muchachos, no se preocupen que no va por ahí, porque no es así. A ver, con el tema de los nombres. ¿Cómo yo sano? Por ejemplo, si yo hoy estoy escuchando la radio y estoy escuchando el programa de Movimiento Consciente, y está hablando de los excluidos, del sistema familiar, y pasa la parte de donde escucha de los nombres. Y digo, bueno, listo, ya está, condenada porque me llamo igual que mi abuela, igual que mi tatarabuela, igual que mi padre. Bueno, sanar esto no significa rechazar tu nombre, sino desvincularte de la carga. Tomar la vida que te dieron, honrar la historia de quien vino antes, pero recordar que tu destino te pertenece a vos. Entonces, hacer un acto de conciencia es honrar tu nombre y tu historia. Pero yo soy yo y tú eres tú. Y te dejo tu destino y yo me quedo con el mío. ¿Sí? Acá es donde uno hace un acto de conciencia. ¡Wow! Mi papá, desde la inconsciente, desde la inconsciencia de no saberlo, por honrar, por un homenaje, por lo que fue. Yo cargo con el nombre de algún ancestro que por ahí su vida no fue tan grata. ¿O qué pasa si en nuestro sistema familiar hubo mucho dolor? ¿Cómo se manifiesta en las nuevas generaciones? A través de las adicciones. Si hay muchas personas, si en tu sistema familiar hoy actual hay muchas integrantes, varios integrantes de tu sistema familiar con adicciones, es porque en tu sistema familiar y en tu árbol genealógico hubo mucho dolor. Entonces las nuevas generaciones, aparte de obviamente tener vos tu propia soberanía de tus propias decisiones y un montón de otras cosas más, hay una carga, ¿sí? Energética. La hay, existe. Entonces que bueno, uno empieza a tomar conciencia y a decir, ok, listo. Por eso es lindo poder tener esas charlas y realmente enriquecerse, crecer, sanar, verlos, porque formaron parte de nuestra historia. Entonces, acá es donde empieza el camino de la integración. Porque pasa que uno piensa así, no, pero escúchame, esa persona asesinó, hizo esto, hizo lo otro, no forma más parte de nuestra familia, viste, está muerto. No, bueno, a ver, cada uno, ¿sí? Incluir no significa justificar, ni compartir las acciones de otro. Significa darle un lugar en el corazón y en la historia familiar, sin, vuelvo a repetir esto, sin juicio. Porque cada ser que nació y vino a vivir y a experimentar esta experiencia, no, vos no podés ponerte, ¿entendés? A decir, no, cada uno con su destino. Cada uno con su destino. Pero realmente es liberador poder tomar conciencia porque uno tiene hijos y esos hijos van a tener hijos que van a ser tus nietos. Y está bueno tomar conciencia. Está bueno entender que si hoy vos te llamás igual que tu abuelo, bisabuelo, y agarrás y tomás conciencia y decís, bueno, listo, ok, pero eso no significa que yo tenga que repetir la misma historia que mi ancestro. Tomo conciencia, pero lo veo, porque esa persona, eso inconscientemente se volvió a repetir porque hay una compensación, porque fueron excluidos. En eso hay que tomar conciencia, que de alguna manera se va a manifestar en las siguientes generaciones.
Entonces, esto lo que te lleva al tomar conciencia es que no tirás la pelota para adelante. Es que no terminás tirando todo un peso para nuestros hijos, para nuestros nietos. Eso es lo hermoso de este camino. Esto es lo maravilloso de cuando hay un movimiento consciente. No es para juzgar, para nada, al contrario, sino para llevar amor, para llevar consuelo, para tener compasión por uno mismo y por quienes fueron integrantes de nuestro sistema familiar. Así que la verdad que este tema que a mí me apasiona porque uno va entendiendo un montón de cosas y vos decís, ay, ahora me cierra, ¿por dónde? Por lo otro, porque si vos tenés en un sistema familiar donde hubo mucho dolor, donde hubo mucho, muerte, muertes trágicas, suicidios, y vos agarrás y decís, ok, hay una fuerte carga de dolor. Y eso, en las nuevas generaciones, vos vas a ver en tu sistema familiar por ahí que son muchos que son propensos a la depresión. Vuelvo a repetir, somos energía. Somos energía y eso lo tenemos que empezar a tener ya recontra grabado, tatuado. Somos energía. Todo es energía. Todo es energía. Pero tenemos una programación de que vengo a vivir, nazco, crezco, me muero y listo. No es así. Elevémonos en conciencia. Empecemos a hablar de temas sensibles que nos van a hacer bien. Dejemos de ocultar. Dejemos de ocultar. Porque nos pasa que va a estar esa mamá que tuvo un hijo y esa madre, ese padre desapareció, no se hizo cargo y viene un papá que es adoptivo y un papá que se hace cargo. Pero ese papá existió. Vos estás conformado con el 50% de tu madre y el 50% de tu padre. Vos no estás compuesto solamente por uno. Nosotros tenemos la energía femenina y la energía masculina. O sea, estamos compuestos por nuestra mamá y nuestro papá. Y ese papá existió para que vos estés hoy, o esa mamá existió para que vos estés hoy. Y se merece su lugar. Ahora, si hay otros temas más profundos y un montón de otras cosas, porque uno se piensa que tiene que ir a tomar mate, vos decís, no, pero Romina, mi papá me abandonó cuando yo era chiquita, no lo conozco, no esto, bueno, yo no te estoy diciendo que vos vayas y te sientes a tomar mate con alguien que te abandonó, no, a ver, cada uno con su toma, con su historia, pero sí lo tenés que tomar en tu corazón, sí tenés que hacer un trabajo interno y sí tenés que tomar, y el perdón tiene que estar. Porque todos somos seres humanos, todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Nadie es perfecto. Uno se cree que es perfecto y no lo es. Cometemos errores, nos equivocamos. Entonces, después, esa persona va a tener hijos y sus hijos van a tener nietos. Y esa es una energía de esa persona excluida que se va a manifestar. Así que, Guille, este tema es apasionante, realmente a mí me gusta mucho porque me gusta y gracias a Catalina que me lo trajo. Y dije, bueno, ella estaba contenta porque sí, aparte ciertas historias y con las que resonó y con las que dijo, wow, esa persona vino de un barco a Italia y tuvo una historia y pasó esto y pasó lo otro. Y lo traes acá más cerca, a nuestros papás, a nuestros padres, ¿sí? Que ellos también deben tener sus historias. Y nada, escucharlos y que repitieron, porque repitieron inconscientemente,
O sea, si vos aprendiste de que tus abuelos y tus tatarabuelos tenían secretos, vos aprendiste a tener secretos. Todos aprendieron a tener secretos, fue algo que aprendiste. Pero se puede desaprender, se puede. Se puede volver a reprogramar esa programación. Pero bueno, hay que atravesar por ahí incomodidades y sentirse incómodo por ahí. No todos están preparados para atravesar ciertas conversaciones o emociones o sentimientos que no estás preparado porque te da miedo enfrentar cosas muy dolorosas. Y es entendible, cada uno tiene su tiempo y es perfecto. Así que nada, esto, Guille, me quedé ahí. Sí, no, y escuchándote atentamente. Ahí tengo un eco, me escucho con eco, me escucho de otro lado estamos en planos más allá. A ver si acá lo saco un poquito el eco. Es fantástico poder de alguna manera enfrentarnos en el momento, como bien lo dijiste, ¿no? En el momento que sea necesario y, y poder llegar a sanar. Decías lo de los nombres. A ver, te voy a silenciar un toquecito nada más. A ver, la voy a silenciar a Romina, un toquecito. Vos sabés que es necesario muchas veces poder eh, de alguna manera sanar y tratar de llegar a conocernos y a por qué ese patrón se repite. Escuchándote, mucha gente se va a ver reflejada de cuestiones inconscientes que le ocurre y que no sabe por qué. No sabe por qué. Hablaste de algo muy fuerte como es una tendencia al suicidio, a la depresión, y estas cartas o estas fotos recortadas tenemos que encontrar esas piezas porque yo pienso que la solución está ahí, porque a veces hasta uno dice, no, pero yo no quiero estar mal o no quiero repetir algo que no sé por qué lo estoy haciendo. Bueno, la clave está en esas piezas de rompecabezas que estamos buscando y que lo queremos armar. ¿Y por qué hablo de rompecabezas? Porque vos podés crear una pieza, pero no va a ser la original. Necesitamos la original o lo más cercano a la original, porque a veces no podemos llegar a la raíz de algo determinado. Pero es muy importante. Y qué bueno esto que dijiste, de atreverse, de hablar, de dialogar, en el momento, en el lugar. Capaz que del otro lado haya llanto, porque le estás abriendo una herida que nunca había cerrado, pero la tenía un poquito cicatrizada. Bueno, que sangre, que fluya, para que no se contamine más y hace bien, ¿eh? Y sana a las dos personas y ahí podés avanzar, ¿eh? Si hay algo que te está trabando y vos decías, cada uno tiene su tiempo, pero los que están del otro lado, que veo que son un montón hoy Catalina se trajo, no sé de dónde vino Catalina, pero se trajo a todo su grupo, hay un montón de gente escuchando, que sea lo antes posible, porque la vida no es eterna, ¿eh? No pensemos que es eterna y hay respuestas que las podemos tener en vida. Si hay personas que ya dejamos pasar el tiempo, y bueno, no las vamos a tener. Y después las vamos a inventar, como hace la inteligencia artificial, ¿no? Que lo que no sabe lo inventa o te dice cualquier cosa. Bueno, no. La verdad, siempre está bueno esto que nos movilizó y que te movilizó para hacer este hermoso programa hoy, Romy, que nos movilice la vida de algún lugar o del otro. Eso es muy, muy interesante. Te silencié, Romy, ¿eh? No te censuré, ¿eh? Ahí estás. No puede, esto no puede estar mezclando. Sí, Guille, algo que quiero decir es que por ahí del otro lado hay personas que por ahí estén diciendo, che, pero pará, yo soy una persona grande que no me voy a poner a buscar en mis antepasados en una página web. No, a ver, esto es importante. Yo no le estoy diciendo que salgan corriendo a buscar, porque puede haber mucho del otro lado personas mayores que no tienen a sus papás o que no tienen familiares donde puedan recopilar datos. El pasado es el pasado. Lo que yo hago en mi presente es reconocer que hay un pasado
que forma parte de mis ancestros. Y lo que hago es tocar en mi corazón. Si vos podés tomarte unos minutos y poner las manos en tu corazón, respirar profundo 3 veces e imaginarte atrás tuyo a todos tus ancestros, desde tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus bisabuelos, y verlos, reconocerlos, saber que existieron, saber que formaron parte de tu linaje, con sus decisiones, con sus acciones, con lo que cada uno haya pasado, sin juzgar. Y los ves, son parte. Vos llegaste hoy a estar aquí gracias a ellos, gracias a ellos. Entonces, es todo consciente nada más, es saber que existieron y es eso, ese es el camino, ¿sí? No que salgan corriendo a buscarse la aplicación y bajarse la aplicación de la web y decir cómo se maneja esto, porque no, ¿sí? Hay una fuerza mayor, hay un movimiento mayor, hay algo que es perfecto y que siempre va a funcionar y que es con la intención, ¿sí? Con la intención. Esa es la verdad, ¿sí? Ir por ahí, elegir el camino del perdón, elegir el camino de la compasión, elegir el camino de la luz. Ese es el camino, ¿sí? No del rencor, no del odio, no de excluir. No, ese no es el camino. Porque eso te enferma. Porque los secretos son secretos y tienen una vibración muy baja, muy baja. Y si uno toma conciencia y quiere lo mejor para poder vivir y experimentar esta hermosa vida, y quienes van a venir después, que son nuestros hijos y nuestros nietos, bueno, es momento de empezar a tomar conciencia. Y estamos en una era de un movimiento muy grande de conciencia, donde ya los secretos empezaron a salir a la luz y uno ya tiene otra mirada y es hermoso porque te pasa esto como Catalina que te manda un mensaje y te dice Romy acá y vos decís wow, qué hermoso, qué lindo, porque es esta generación, 24 años y vos decís mirá, se está cargando a todos los ancestros y ella los trajo, fíjate qué hermoso. Qué lindo, le dije, qué valiente que sos, porque son secretos que se mantuvieron durante generaciones. Y ella con 24 años los trajo a todos, para que sean vistos. Y es espectacular y es hermoso. Sanar es hermoso. Así que, Guille, agradezco un montón. Gracias a todos los que están del otro lado. ¿Será Catalina que se trajo un batallón, che? Me encanta. Parece ser pero que sí, no, ¿eh? Se trajo a, no después le voy sé, a preguntar. Catalina te contratamos como productora de Movimiento Consciente. Me muero, después le voy a preguntar. Pero si sea como sea, quien esté del otro lado es perfecto. Si estás acá escuchando y escuchaste el programa, es porque realmente esa información tenía que ser para vos, porque tenía que ser para vos. Y todo es perfecto y me encanta. Así que, Guille, nada, espero que te haya gustado el programa. Y nada, como siempre, como todos los viernes, haciendo un movimiento consciente para bien. Sé que por ahí hay heridas o cosas, temas sensibles que se tocan, pero siempre es para un bien, siempre. Gracias, Romy. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau. GDS, la radio que nos une.
en nuestro aire. La radio que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. La radio